Ahí ya está compartiendo, dice estar compartiendo en un par de segundos a través de Facebook. Bueno, muy buenas tardes a quienes se están conectando ya a través de Zoom. Estamos prontos a iniciar. Solo estamos haciendo la última conexión a través de Facebook y ya damos inicio a este diálogo productivo número 3. Ya estamos haciendo. Víctor tiene casi asistencia completa en los programas de diálogos productivos con el número 3. Ya debiese estar proyectándose a través de Facebook, así que muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Este espacio de diálogos productivos nace desde el alero de la construcción y diseño de la política regional de fomento productivo, una política que ya comenzamos a ejecutar en diciembre del año 2019, que ya elaboramos el diagnóstico estratégico y que estamos en pleno proceso de desarrollo de la participación ciudadana en cada una de las comunas de la región. Ya llevamos alrededor de 5 comunas, ya hemos recorrido virtualmente las 4 provincias de la región. Todavía nos queda avanzar un poquito más hacia las demás comunas. Mañana tenemos otro taller dirigido a la comuna de Timauquel, en la provincia de Tierra del Fuego, y así seguimos avanzando con la política de fomento. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando y muchísimas gracias a los invitados que hoy día están participando de este webinar número 3. Bienvenido Jack Rooks, jefe de la Subdere a nivel regional de Magallanes y de la Antártica chilena. Gracias por la invitación. Buenas tardes ya. Sí. Sí. Y Víctor Fernández Salinas, jefe de la División de Fomento de Industrias del Gobierno Regional. Hola, muy buenas tardes, noches a todos los que están escuchando y a los que espero en algún momento de su tiempo, en las próximas días o semanas, puedan revivir este webinar. Sí, eso es la ventaja que nos permite esta modalidad. Hemos ya notado, por ejemplo, el primer webinar que tuvimos, ya lleva alrededor de 700 reproducciones, es decir, gente que lo ha visto, que se conecta después, lo ve en otros horarios que de repente les acomode más, pero hay un seguimiento importante en torno a lo que se está haciendo respecto de esta política regional de fomento productivo. Y ya para ir iniciando entonces el diálogo, que efectivamente buscamos que sea un diálogo productivo, quisiera comenzar hablando, preguntándote, Jack, para la política de fomento productivo ha sido súper relevante el apoyo que hemos encontrado desde los municipios de Punta Arenas. Y desde la Subdere hay una relación bastante estrecha junto con los municipios. ¿Cómo es esa relación y cuáles son los apoyos que genera la Subdere hacia los municipios de la región de Magallanes? Sí, efectivamente, para contextualizar un poco qué es lo que es la Subdere, para los que nos están escuchando y viendo, bueno, la Subdere es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que depende del Ministerio del Interior, y el objetivo fundamental de la Subdere es el tema de descentralización, por lo que para nuestra región la Subdere es más que fundamental y es una institución muy aliada en este tema, más sobre todo porque como magallánicos somos bien regionalistas y estamos, yo creo que la mayoría, en pos de la descentralización. Y en ese sentido nosotros trabajamos obviamente con los municipios y con el gobierno regional. Tenemos varias líneas de trabajo y de financiamiento. Una de ellas, que yo te diría que es de las más fuertes, es con los municipios la línea llamada PMB y PMU, que es el Programa de Mejoramiento de Barrios, y el PMU, Programa de Mejoramiento Urbano. De hecho, justamente ahora en el anuncio que hizo el presidente de la República hace un par de días de reactivación económica, una de los anuncios fue la inyección de recursos a la Subdere para estas dos líneas. El otro año vamos a tener como Subdere prácticamente el doble de presupuesto de lo que teníamos este año. ¿Y por qué? Porque estas líneas son para fomentar y financiar proyectos de infraestructura de servicios básicos sobre todo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Agua potable, alcantarillado, todo el tema que es de residuos y también energización
desde gas en nuestra región, también extensión de redes eléctricas, energías renovables, que en nuestra región estamos fomentando. De hecho, ahí la división de Víctor tiene un gran objetivo también en ese sentido, todo lo que sea de energización. Y en ese sentido, como te decía, nosotros tenemos un tope, que son 245 millones a los municipios para postular a estos proyectos, pero sin límite de meses en los que ellos puedan postular, ni también límite de proyectos. Nosotros peleamos el presupuesto a nivel nacional, entonces ahí es donde yo como jefe regional tengo que ponerme la camiseta por la región para hablar con el subsecretario y pueda dar la mayor cantidad de proyectos, y también los alcaldes y alcaldesas presentarme proyectos para que queden de manera elegible técnicamente, y así obviamente poder darles el financiamiento. Así que esa es una línea que trabajamos bastante con los municipios, y estas mismas áreas de servicios básicos las tenemos con el gobierno regional. Pero con el gobierno regional nosotros podemos financiar hasta el 50% de las obras, y también se incluye puesta en valor del patrimonio, que es una provisión, como se llaman estas líneas, bastante importante en nuestra región. De hecho, un proyecto emblemático que tenemos ahora, que finalmente estamos ya a puertas de poder licitar, es la Biblioteca de Archivo Regional, un proyecto que viene desde el primer gobierno del presidente Piñera. Se incluyó en el plan de zonas extremas en el gobierno anterior, y ahora ya terminó el diseño y se va a licitar para la ejecución ya. ¿Por qué es tan emblemático? Porque se va a hacer donde fue la ex cárcel, cerca ahí de la plaza, del casco histórico, y la idea es que se remodele, pero que toda la fachada como era, y adentro también quede como un buen inmueble patrimonial, pero también en funcionamiento como es la biblioteca, y además archivo regional, que en estos momentos nosotros no tenemos en nuestra región. O sea, todos los papeles en estos momentos ahora se van a Santiago. Si es que una persona quiere buscar algún archivo, tiene que pedirlo a Santiago, y de Santiago lo tienen que enviar para acá. Entonces, además, este proyecto va a permitir que agilicemos los procesos de todos los ciudadanos. Así que eso en muy grandes rasgos, y además un tema fundamental que estamos a puertas también de la elección del gobernador regional del otro año, que es la ley de descentralización, que la Subdere es la que está llevando a cabo, y ya partió la ley. O sea, la ley, de hecho, por algo Víctor está en estos momentos en su cargo, porque la ley parte dando más competencias a los gobiernos regionales. ¿Y cómo se hizo eso? Agregando 3 nuevas divisiones, que son la división de Desarrollo Social y Humano, la división de Infraestructura y Transporte, y la división de Fomento e Industria. Además de un administrador regional que está permitiendo, en realidad, ya funcionando, coordinar todas estas divisiones, porque se sabe que es mucho trabajo. Entonces, este administrador está coordinando las divisiones, y además hay otro cargo que es de auditoría, un auditor, que ese cargo es de alta dirección pública. Todavía se está terminando de definir con el servicio civil y con Contraloría cómo finalmente va a ser el proceso de este cargo. Así que, como te digo, o sea, ya partió la ley de descentralización, y como te digo, se terminaría la primera etapa de este proceso con la elección de gobernador del otro año, que todavía se están haciendo más que cambios, cosas que quedaron no tan claras para las competencias que va a tener este gobernador, y también el delegado presidencial, porque va a haber un delegado presidencial que va a seguir siendo el representante del presidente de la República en las regiones, y además va a estar el gobernador regional, que finalmente va a ser el que va a tener la cartera regional del famoso FNR, del Fondo Regional. Va a ser este gobernador, y el delegado presidencial, el encargado del presidente de la República en las regiones, y va a llevar obviamente toda la cartera sectorial y las coordinaciones con los CEREMI. Ahí, en
grandes rasgos, porque también tenemos el tema de la tenencia responsable, pero yo creo que para este webinar no nos toca mucho, pero como te digo, tenemos mucha relación con los municipios, y para muchos municipios, sobre todo para los rurales, somos fundamentales porque no tienen presupuestos ellos propios para poder ejecutar proyectos. Entonces, prácticamente la única manera que tienen de poder ejecutar proyectos es mediante Subdere, porque muchas veces por el fondo regional tienen que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco más complejo el postular los proyectos, no es tan rápido. Entonces, por eso la Subdere es un muy buen aliado para ellos. Así que eso, para no alargarme mucho más y poder aprovechar más la conversa. Sí. Bueno, y mira, la verdad es que estaba justamente pensando y analizando, cuando hablamos del proceso de descentralización, puede sonar como algo súper como lejano, algo que viene hace mucho tiempo, pero estuve sacando algunas cuentas, más o menos para poner en contexto esto, y la creación de las regiones comunidades administrativas ocurrió cuando, y disculpa madre por ocuparte como ejemplo, pero cuando mi mamá tenía como 24 o 25 años, para ponerlo en contexto. La creación de la Subdere, justamente lo que estamos hablando con el jefe regional, ocurrió cuando yo tenía 2 años. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años, se creó la Ley de Gobierno y de Administración Regional. Es decir, los gobiernos regionales pasaron a ser una entidad más bien autónoma, entre comillas. Pero ya tenía una personalidad jurídica diferente a la que tienen el gobierno central. Y ahí se ve un salto más o menos importante, hasta mis 20 y tantos, casi 30, se crea, o sea, ahí empieza un proceso de descentralización política, porque más o menos en ese año los consejeros regionales pueden ser electos. Entonces hay un proceso de descentralización política desde ya. Descentralización administrativa cuando se crea la ley de 19.175, que es la que crea los gobiernos regionales, y después la de los cuando se eligen los consejeros regionales. Y después nos saltamos de inmediato al 2018, donde se promulga la ley 21.074. Y aquí hay un tema interesante que a mí me gusta y que podemos discutir, porque todo lo que hemos hablado antes es descentralización. Pero si ustedes ven el concepto de descentralización es desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero es un proceso que viene del centro, que se genera desde el centro como concepto. Descentralizar. Es decir, yo trato de generar transferencia de competencia afuera, pero nace desde el centro. Lo interesante que tiene la ley 21.074 es que se llama Ley de Fortalecimiento a la Regionalización del País. Y yo creo que ese aspecto es clave, porque aun cuando pueden ser conceptos que están muy cercanos, el fortalecimiento a la regionalización lo que hace es, de alguna u otra forma, da potestad para que seamos las regiones las que nos fortalezcamos, seamos las regiones las que nos potenciemos para lograr el proceso de descentralización. Es decir, conjuga un proceso histórico de que el centro nos daba más atribuciones, ahora darnos una herramienta a través de la ley 21.074 para que nosotros nos fortalezcamos. Y ahí, por ejemplo, es la política regional de fomento productivo una situación clave, porque nos dieron la facultad de generar nosotros mismos nuestras propias políticas, en este caso de fomento productivo. ¿Y qué es lo que está pasando en las políticas? Estamos empezando a generar un ecosistema social que permita que el gobierno regional, cuando asuma como tal, con un gobernador regional electo, eventualmente a mediados del próximo año, lo que va a ocurrir ahí es que un gobierno regional solo, con atribuciones por sí solas, no va a poder funcionar. Necesitamos generar un ecosistema social que permita que la parte política funcione. Tenemos que generar cohesión, tenemos que ponernos de acuerdo. Y justamente la política de fomento productivo lo que hace es, bueno, desde lo público, cómo podemos mejorar la economía regional a futuro, haciendo una tremenda participación ciudadana que le dé legitimidad
a lo que estamos realizando. Por lo tanto, hay un tema súper interesante y que la verdad lo he visto en conjunto con la consultora, cómo la gente en las participaciones ciudadanas de alguna u otra forma quieren comenzar a formar parte de la política. Yo escucho muchas veces que dicen, yo no soy político, soy apolítico, no me interesa la política. Bueno, les digo que la mayoría de nosotros hablamos todo el día, o gran parte del día, en temas políticos. Políticos hablando sobre la capacidad de dialogar y construir en conjunto y generar diferentes consensos. Generalmente la política se habla como los expertos y los políticos los que pueden hacer política. No, tenemos que tener nosotros la capacidad de acercarnos para hacer política. Pero el aparataje público, me preguntarán a mí, yo llevo un año como servidor público, es muy complicado. Muchos tienen que hacer un magíster en siglas. Subdere, DIPIR, DIPLADER, y PMU, PMB, lleno de siglas. Es súper complicado el aparataje público, pero lo que me gusta de estos webinars, y que espero que así continúen, es de una u otra forma empezar a educar a la gente para que entienda cómo funciona el aparataje público y por lo tanto se pueda acercar a poder ser un ente político relevante para la toma de decisiones en conjunto. Generalmente las personas no se acercan a lo desconocido y genera frustración el no poder participar. Bueno, estos son los momentos en que a través de la política y a través de lo que se viene a futuro en los gobiernos regionales, ya que tenemos un gobierno regional que va a ser mucho más cercano a la comunidad, como son actualmente los municipios, bueno, son los momentos que podemos generar, interactuar y trabajar en conjunto. O sea, es muy, muy, muy interesante. Es un cambio de paradigma político y administrativo el que vamos a tener, o que ya estamos teniendo, pero que se consagra un poco con la elección de un próximo gobernador regional. Sí. Bueno, tal como menciona Víctor, es algo que reafirmo en particular de lo que nos ha tocado ver en cada una de las comunas que ya hemos hecho los talleres participativos. Es muy relevante, se presentan por supuesto ideas diferentes, posturas, comentarios diferentes en torno a diversas actividades productivas, y encontramos que también en esa diversidad de opiniones es valioso, se encuentra una gran riqueza en esa diversidad de opiniones y hay una sensación de un agradecimiento bien real y transparente de los participantes de las comunas por ser escuchados, por poder manifestar sus ideas en ese sentido. Y si hay algo que creo que convoca a todos y lo comparten fuertemente es el tema de la descentralización, el poder que las regiones, que los territorios tengan mayores atribuciones y posibilidades de decidir en torno a lo que quieren para la región desde la región. En ese sentido, entiendo que esta iniciativa, justamente esta política de fomento productivo, nace de una articulación entre la SUBDERE y el gobierno regional. ¿De qué forma surge este desarrollo, Jack? Bueno, voy a contestar tu pregunta y ahí para no perder el hilo, que querías decir algo a lo que tú ibas diciendo. Sí, dentro de como te decía, de esta ley de regionalización o de fortalecimiento a las regiones, es que la SUBDERE dice, bueno, tenemos que preparar primero los gobiernos regionales para que tomen esta gran responsabilidad, que es tener 3 nuevas divisiones y además un futuro gobernador. Entonces, bueno, se partió, como bien decía, con esta creación de estas 3 nuevas divisiones, pero además se les han dado recursos para hacer las diferentes políticas. Y de hecho, todavía quedan bastantes o varias que están en proceso. O sea, ahí Víctor me puede corroborar que una es la de ciencia, tenemos, bueno, esta la de fomento, también las otras 2 divisiones tienen que hacer sus políticas también, y por eso en ese sentido es que la SUBDERE, bueno, le está dando herramientas a los gobiernos regionales para que se capaciten y además tengan más insumos en lo que viene y en lo que ya está sucediendo en realidad, y es por eso que se triangula y finalmente la división de fomento toma la decisión, bueno, de postular, porque todos los gobiernos regionales postulan, y además de priorizar esta política de fomento. Y en ese contexto también
por eso quería agarrarme de lo que tú estabas diciendo, agradecer también, bueno, la disposición de Víctor de ocupar la política de fomento en el tema de participación, y ustedes también como Magic Star y la Universidad de Concepción, que al menos yo me puse bastante contento cuando se adjudicaron, porque es una universidad reconocida la que se adjudica, pero además ustedes como una consultora de la región, que yo que llevo bastantes años en el servicio público desde el 2011, pero el 2011 me encontraba en Santiago, pero en el tema de la academia de capacitación que tiene la Subdere, trabajaba harto con las universidades, me daba cuenta que cuando los diplomados que hacíamos o cursos daban más fruto era cuando las universidades o consultoras, etcétera, eran de la región, porque finalmente son donde conocen bien el lugar, sobre todo nuestra región, que es demasiado extensa y bastante particular, en realidad todo nuestro país, pero nuestra región sobre todo tiene más particularidades, creo yo. Entonces, eso se agradece, y además, como bien decía, que han podido armar toda esta participación con los municipios, porque efectivamente, o sea, a mí igual me ha pasado y me sigue pasando con muchas juntas de vecinos, con las mismas comunas, que me dicen, o sea, agradezco que vengan a escuchar, y además, obviamente, no solo a escuchar, a ver gestión, porque obviamente los ciudadanos quieren sentirse escuchados, pero hasta cierto punto. Después, obviamente, quieren ver gestión y producto. Así que en ese sentido, agradecer también cómo han hecho esta política, que al menos como Subdere nosotros estamos bastante contentos, y es en la línea que queremos que se sigan haciendo las políticas, y en el caso que se venga ahora la estrategia regional también, o sea, que haya harta participación, y es por lo mismo, o sea, vemos el año pasado el estallido social, finalmente, ¿por qué sucede? Por esto, o sea, porque no había una conexión entre la política, entre los políticos, entre el Estado, los gobiernos, con la ciudadanía. La ciudadanía no se sentía escuchada, no se sentía parte de. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad, que yo al menos la estoy tomando a full, de ir a los lugares, estar en terreno. Justamente hoy día me pasó, hoy día fui a la visita de un proyecto que estamos llevando con la Municipalidad de Punta Arenas, el alumbrado público de todo Eusebio Lillo y Ramón Carnicer. Es un sector que el alcalde ha priorizado, porque ha priorizado el tema seguridad, entonces ha priorizado proyectos de alumbrado público, que en ese sector hay harta locomoción pública y no había alumbrado. Y hoy día tuve que ir para allá porque la empresa quería hablar conmigo por un problema que tiene en una calle. Quería ver si es que podía hacer una modificación de contrato. Y finalmente la misma empresa me agradecía bastante que yo haya podido accedido a ir como autoridad a hablar con ellos, y en terreno también, para ver, y para que ellos me decían, para que usted me crea que no estoy mintiendo, no estoy exagerando, y además obviamente porque quieren ver también las empresas a la autoridad y en terreno. Entonces, como también los vecinos, que me ha tocado ir también. Entonces, esa es la dinámica. Yo creo que tenemos que de aquí en adelante seguir haciendo universidades, consultoras, y bueno, el gobierno regional sobre todo, que cada vez van a tener más atribuciones, más competencias, y tienen que tomar este desafío que es tremendo, yo creo, y cada vez más. O sea que, bueno, ahí nosotros como Subdere, la idea es que sigamos apoyando, porque esto es un proceso gradual. Yo ahí no comparto mucho con algunas tesis que quieren todo de inmediato. Siento que tiene que ser gradual, como se ha hecho, que se ha hecho, creo, bien, partiendo con estas 3 nuevas divisiones, y ahora el otro año finalmente con la elección del gobernador regional, porque finalmente, si es que la elección del gobernador hubiese sido el año pasado, cuando se crearon las 3 nuevas divisiones, el gobernador regional finalmente no iba a saber en ese minuto qué hacer, qué facultades tener, y de hecho todavía, como te digo, hay ciertas cosas que están en la nebulosa que el gobierno ha tomado y las tiene priorizadas para arreglarlas y dejarlas claras
como te decía, para cuando asuma el gobernador regional tenga todo claro y sepa bien qué hacer y no perder tiempo. Sí, y hay un tema que a mí, que siempre que hablo de esto, creo que nos apasiona a todos los que estamos acá y espero los que estén escuchando, respecto al proceso de, hablemos de fortalecimiento de la regionalización, si eso es, ¿cómo nos fortalecemos? Y en ese sentido, hay un hito que establece la política claro, la política de fortalecimiento a la regionalización, que es muy importante y que justamente la va a tener que asumir el primer gobernador regional. Y esta justamente corresponde a que a mediados del año 2022, si no hay algún cambio, va a ser la primera vez en los cuales los gobiernos regionales, estos líderes de las unidades subnacionales que corresponden a las regiones, van a tener la capacidad de solicitar transferencia de competencias desde el nivel central al nivel regional. Eso es, si podemos darle un montón de lectura, pero esa es pérdida de poder por parte del gobierno central al gobierno regional, porque transfiere competencia, transfiere recursos humanos, funciones, y eventualmente, esperemos así sea, para empezar a hablar de descentralización fiscal, recursos. Entonces, vamos a tener que estar preparados para ese momento, y por eso que de nuevo relevo a la política regional de fomento productivo como una instancia en que si la creamos todos y genera la legitimidad dada por la participación ciudadana, ya tenemos alguna herramienta en la cual vamos a tener de algún otro grado la justificación para que en el momento que vayamos a pedir una transferencia de competencia en particular, ya al menos venga con un apoyo detrás. Por eso que no solamente el gobierno regional, por institucionalizarse y decretarse de que tiene las facultades, quiere decir que va a tener la capacidad de poder desarrollarla, que es justamente lo que estamos viviendo ahora. Hay que generar los ecosistemas que permitan que finalmente el gobierno regional tenga y voy a ocupar ahí una palabra que se habla mucho en ProChile, veo acá que está don Claudio Villarroel, director regional de ProChile, hablando, así que se va a reír, pero el soft landing, hablamos mucho de soft landing cuando tratamos que la inversión extranjera o la inversión nacional llegue a la región de una forma más fácil, que permita finalmente desarrollar sus redes. Bueno, el gobierno regional tiene que tener un soft landing, y creo que lo que estamos haciendo con esta gradualidad que tú mencionas, Jack, asociado a primero las 3 nuevas divisiones que se empiecen a instalar, luego el administrador regional, luego el gobernador regional, lo que hace es justamente permitir este soft landing, pero no que llegue el gobernador, se van a solucionar todos los problemas. Tiene que haber un ecosistema social particularmente, en que la gente, la ciudadanía participe para darle el realce político que se traduce que este gobierno regional en un futuro va a tener que dar peleas muy interesantes a nivel central para que el proceso de regionalización se desarrolle de forma concreta y que cumpla las expectativas que tienen los ciudadanos. Y ahí hay un tema fundamental que igual hay que manejar, las expectativas que se tienen de qué es lo que va a pasar. Y por ello hay que conocer muy bien lo que dice la ley y bueno, lo que estamos haciendo como gobierno regional con una pequeña pizca, con un pequeño granito de arena que sería tanto la política de fomento productivo como también todo esto que la envuelve, que es justamente gracias a la política y gracias a este cambio que tuvimos que hacer de reuniones presenciales por esto que yo denomino la maldita pandemia. Bueno, algunas pequeñas cosas son positivas, el hecho de poder estar conversando ahora y que la gente nos está escuchando respecto a qué es lo que estamos haciendo, tanto en la política y cómo logramos que educar a la comunidad en general respecto a temas tan complicados como es el mismo cuerpo y aparataje público. Sí, bueno, hay una pregunta que ya se va haciendo en Facebook, yo creo que es porque, bueno, nos entusiasmamos mucho hablando de descentralización. Pregunta, ¿de qué trata en sí todo este webinar? El contexto es la política regional de fomento productivo. En base a eso, elaboramos distintos espacios de participación, participación ciudadana, videos un poco formativos en torno a los distintos procesos de descentralización,
acercamientos en torno a qué son las políticas de fomento y cómo impactan en la vida diaria de las personas, y en base a eso y a los procesos de descentralización es que se enfoca principalmente este webinar. En ese sentido, tomar un poco igual lo que decía Jack, para nosotros, hablo ahí como equipo de consultores, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad poder llevar adelante esto. Ha sido muy de la mano con el gobierno regional y creo que eso ha ido rindiendo buenos frutos y la participación ciudadana y la satisfacción de las personas así se va demostrando y finalmente nosotros seguimos buscando ofrecer los mejores canales posibles para que esa participación se genere de la mejor manera posible. Y también otro aspecto que tú decías, Jack, y yo comparto, porque muchas veces se menciona de que el nuevo gobernador regional no va a tener suficientes atribuciones, que quizás va a tener ciertas dificultades en ese sentido, pero creo yo que finalmente hay que ver un poco el vaso medio lleno y creer que esto es un paso adelante. Es decir, Víctor hizo un resumen de una forma muy interesante de cómo ha ido evolucionando la descentralización. Y esto es muy reciente, entonces esperar que todo se dé de una vez es complejo, por cómo hemos venido funcionando como país en la historia y hacer estos tipos de cambios de forma gradual. Entonces, ¿cómo lo ves en ese sentido? Si quisieras profundizar un poco más respecto de ese tema y del paso adelante que significa este proceso de descentralización y la elección del nuevo gobernador. Sí, o sea, yo ya lo había comentado y corroboro el tema que, o sea, es un gran avance, pero queda obviamente harto más para seguir fortaleciendo a las regiones, pero es un gran avance lo que ya se está haciendo. Pero, vuelvo a insistir, debe ser gradual, porque un ejemplo, o sea, en nuestra región efectivamente tenemos una muy buena ejecución presupuestaria. De hecho, se ha estado trabajando el año pasado, de hecho, se pudieron conseguir más de 5.000 millones extra del plan de zonas extremas de la bolsa que tienen estas 4 regiones para inyectarlas en nuestra región. A nosotros nos habían dado 30.000 millones el año 2019 y por la buena ejecución de nuestros proyectos, de la gestión que ha hecho el gobierno regional, nos pudieron dar 5.000 millones más para ejecutar en el año porque otras regiones no las iban a poder ocupar, porque finalmente, como te digo, es una bolsa que finalmente se tiene que gastar y nuestra región tenía la capacidad. Pero en otras regiones, otros gobiernos regionales tienen una muy mala ejecución presupuestaria y de hecho este año mucho más, o sea, este año es catastrófico, o sea, así lo digo. Entonces, si es que ya les estamos dando o sea, la responsabilidad de tener 3 nuevas divisiones, más ahora se van a dar competencias que ya se han estado trabajando y la elección del gobernador ya es harto, entonces debe ser gradual, o sea, tenemos que ir paso a paso, pero tampoco quedarnos, como se dice en el buen chileno, en los laureles, pero tiene que ir siendo gradual, así que para mí es un gran paso lo que se está haciendo y como te digo, ya una vez que se asuma el gobernador regional, seguir trabajando en este proceso y ahí es donde la Subdere juega un rol fundamental para seguir implementando y fomentando aún más la regionalización. Pero yo creo que el tema ya se instauró a nivel país, por lo que yo veo el vaso bastante lleno de que vamos a seguir avanzando en este proceso y que nos va a permitir, obviamente, como región tener más autonomía. De hecho, ahora ya la vamos a tener con el gobernador regional que va a tener la facultad de decidir en qué se va a gastar el fondo regional, que en estos momentos efectivamente el intendente igual tiene la facultad, pero como es representante del presidente también obviamente tiene que estar alineado a los compromisos del gobierno central. Ahora el gobernador, él va a decidir junto al Consejo Regional también. Además, el gobernador a todo esto va a ser el presidente del Consejo Regional, cosa que en estos momentos no sucede. O sea, él desde el otro año, cuando sea electo, va a ser el presidente del Consejo. Así que es otro tema igual bastante importante. Y sí, y han habido críticas, por ejemplo, de que dicen, sí, pero el fondo regional es muy poco en comparación al sectorial que llega a la región. Efectivamente, no es mucho, pero es un fondo que son 80.000 millones de pesos
que no dejan de ser. O sea, con 80.000 millones de pesos anuales se puede hacer bastante, mucho, o sea, mucho. Y yo lo recalco muchas veces. O sea, acá se reclama mucho de que no hay plata, de que falta plata. Yo que llevo, como te decía, desde el 2011 y ahora como autoridad más de 2 años, me he dado cuenta que plata hay. Obviamente la plata no es infinita, pero hay. El tema es que muchas veces se gestiona mal y se malgasta esos recursos y se hacen estudios que finalmente quedan en el, ¿cómo se llama? En el cajón del escritorio. Se gastan también estudios por un monto muy elevado que no corresponde, o se ejecutan finalmente las obras mal. O sea, yo lo he visto, acá se han construido un caso que suele pasar, o sea, no, pero lo he visto. Se pavimenta una calle que no tiene alcantarillado potable y a los 2 años, 3 años se quiere hacer el alcantarillado potable. ¿Y qué pasa? Tienen que romper la calle y volver a pavimentar. Entonces es un gasto doble. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Porque no hay coordinación muchas veces entre las instituciones, entre los municipios, entre la subdere, entre el gobierno regional, y eso es una de las cosas que yo me di cuenta cuando asumí que faltaba más coordinación, y es lo que hemos estado trabajando, de hecho, y creo que ha estado funcionando bastante bien con el gobierno regional, con estas divisiones y con los municipios, que haya coordinación, porque finalmente si hay coordinación, los proyectos salen obviamente mucho más rápido porque son más personas las que están ahí trabajando, más recursos humanos, además más personas presionando muchas veces al Consejo Regional o a la misma subdere para que me llamen, me digan, oye, el proyecto, priorízalo por favor, y sale más rápido. Y además la misma ciudadanía también que esté interesada y hacerlos parte vuelvo a eso, hacerlos parte a todos nosotros del Estado, de los proyectos. Un proyecto, de hecho, doy ejemplo para no alargarme más, Río Los Ciervos, un proyecto emblemático que lleva 40 años sin alcantarillado. Y ese proyecto lo tomó el gobierno regional prioritario y empezamos a trabajar, pero con los vecinos y vecinas. ¿Y qué pasó? Se hizo un levantamiento que los mismos vecinos y vecinas trabajaron en él, levantamiento de cuántas personas habían, a cuántos les faltaba cierta agua o alcantarillado, porque alcantarillado no habían, pero agua, algunos sectores sí, algunos no, y finalmente ganamos aproximadamente 2 meses en ese proceso, porque si no hubiésemos tenido que, el gobierno regional a veces lo que hacía era contratar a un externo para que haga todo ese levantamiento. Entonces, como te digo, se ahorraron recursos y además tiempo por trabajar con la ciudadanía. Entonces, ¿qué mejor que eso? Y además la ciudadanía obviamente está pendiente, nos llama, se siente en parte del proyecto. Y eso es muy bonito y además obviamente se agradece porque, vuelvo a reiterar, se gana tiempo y recursos. Hay un poco el concepto que se acuñaba antes, o bueno, se sigue acuñando, es la insularidad de los servicios públicos. Y que cada vez creo que han ganado un proceso de coordinación, pero no es por tirarle tantas fichas a los gobiernos regionales, pero yo creo que tienen una labor importante asociada a coordinación. Es más, uno de los primeros instructivos que me enviaron cuando asumí como jefe de división de fomento de industria fue, bueno, más o menos cómo sería el organigrama tentativo de una división de fomento de industria. Y después me di cuenta que en todas las divisiones nuevas, entre comillas, aparecía un departamento que podríamos llamar de coordinación de servicios públicos. Y justamente es eso, porque la mirada que tiene el gobierno regional es más bien horizontal, es territorial. La mirada que tienen las entidades desconcentradas, que corresponden a los servicios públicos, que finalmente se descuelgan en la región, pero que tienen el hecho de que te desconcentres en la región, se traduce en que finalmente tú estás ejecutando proyectos, programas, etcétera, que vienen con un lineamiento regional y que se le da la característica regional. Entonces, esos servicios públicos, que son los que todos conocemos, son más bien verticales. Entonces, la ventaja que tiene el gobierno regional es que como tiene esta lectura territorial solamente de la región, lo que hace es ir coordinando lo que está viendo que está haciendo cada uno de los servicios públicos que viene mandatado por un nivel central y dándole la especificidad regional,
puede empezar y eventualmente ir coordinándole. No tiene potestad sobre, por si acaso. Van a ser poderes que van a estar total y completamente separados cuando suba el nuevo gobernador regional. Pero sí existe una coordinación, se pueden hacer grandes cosas. Por lo tanto, el liderato que va a tener el próximo gobernador regional es fundamental en ese sentido también. El cómo sus jefes de división se pueden coordinar con las entidades desconcentradas que vienen de nivel central, que están en la región, que están mucho más reconocidas y que adicionalmente tienen un bagaje gigante de experiencia. En el caso hablando de fomento productivo, Cercotec, Corfo, ProChile, son entidades que el mundo en general las conoce. La División de Fomento de Agroindustria recién se está posicionando, por ende existe la posibilidad de que con un buen liderato vamos a lograr de que haya una conexión entre lo que está haciendo Corfo, Cercotec, ProChile y otros para que tengan sentido a una situación territorial que tiene que dar justamente el gobierno regional. Y justamente con una herramienta que estamos construyendo ahora de forma participativa, que es la política regional de fomento productivo. Sí, y en ese sentido, vuelvo a la coordinación, o sea, es fundamental. Y pongo dos ejemplos en los que se ve un resultado y una buena gestión, porque muchas veces el municipio tiene ideas, pero no las sabe canalizar o obviamente no sabe bien cómo implementarlas. Entonces, de hecho, acabamos de otorgar el financiamiento al municipio de Torres del Paine por un proyecto particular que se hizo un trabajo con CONAF. CONAF trabajó con el municipio porque tenían un problema con el tema de los pescadores que iban allá a Río Serrano y además que tienen estaciones del lavado del Dírimo, que muchas veces los pescadores no sabían dónde estaban. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajó en un sector para que ahora se haga un estacionamiento, que no había tampoco, entonces los pescadores no sabían dónde estacionarse, se estacionaban en cualquier lado, ahora hay un estacionamiento en donde se van a poder estacionar, dejar sus autos ahí, obviamente más cuidados, ya van a saber dónde, un mirador se va a hacer ahí, una infografía, contar el lugar para los turistas también, y además abajo van a poder bajar, y está la estación para la limpieza de sus herramientas por el tema del DIMO. Y eso se hizo un trabajo, como te decía, de CONAF con el municipio, y finalmente el municipio obviamente habló conmigo para el financiamiento y triangulamos y se hizo, porque CONAF quería hacer este proyecto hace un tiempo, pero no sabían cómo hacerlo si no manejan tantos recursos. Entonces, eso es un muy buen ejemplo. Y tenemos ahora otro bastante innovador que lo he estado conversando con la Seremi de Economía, Natalia Easton, y con la directora regional de Cernatur, Jimena Castro, que es hacer estaciones de estas campers en diferentes comunas. ¿Por qué? Porque ella en realidad, la directora con la Seremi, han visto que este tema va creciendo, y más ahora con el tema pandemia, lo más probable es que crezca más porque los turistas van a querer tratar de estar lo más aislados posible de otras personas y no van a querer quizás ir a un hotel o estar con más gente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Estaciones en las diferentes comunas, trabajando con los municipios, que ellos tienen terrenos municipales, para darles ¿qué? Acceso a Wi-Fi, unos baños públicos como corresponden, con ducha, agua caliente, una cocina para todos, un sector quizás también un lobby para que se puedan sentar, etcétera. Entonces, se está trabajando y se va a poder, ¿cómo se va a poder financiar? Lo mismo, porque Cernatur tampoco maneja muchos recursos, no sabía cómo hacerlo, la directora habló conmigo, yo hablé con el alcalde, de hecho la idea es partir con Torres del Paine, hablamos con el alcalde fascinado, y ahora estamos trabajando ya en el proyecto. Entonces, como te digo, con coordinación se trabaja mucho mejor, y así, y con la ciudadanía, sí o sí, o sea, eso es fundamental, así que la participación ciudadana tenemos que seguir implementándola, y ahí igual me quiero colgar, no sé si estamos con el tiempo ya. Bueno, sí, solo un minuto, incentivar a que se vayan generando preguntas, tanto a través de redes sociales como a través del mismo Zoom, así que, por favor, dejen sus preguntas en el momento que estimen, así que... Por eso, voy a tocar igual otro punto muy importante que nace de esta ley de fortalecimiento, que es el plan de rezago, de zona de rezago.
a mí no me gusta mucho el nombre rezago porque suena como que está dejado. Pues, es así en realidad en muchas localidades, pero no me gusta mucho el nombre. Pero bueno, el plan de rezago nace, ¿por qué? Para que estas zonas de rezago, de acuerdo a un reglamento que existe, se haga un plan bien hecho a 8 años. ¿Y quién lo toma? El gobierno regional. ¿Por qué? Porque el gobierno regional es el que más sabe de sus lugares. Entonces, eso ya se está trabajando, fue otra de las cosas que impone esta ley, y en el mes de enero se fue al Consejo Regional para exponerle, porque finalmente el Consejo Regional es el que vota de acuerdo a lo que diga el intendente, y se priorizó Puerto Dén. Habían, según el reglamento, para nuestra región 2 zonas, que era Puerto Natales y Puerto Williams. Puerto Natales por Edén, pero finalmente se toma toda la comuna. Entonces, ¿qué fue lo que se habló con el Consejo Regional y qué se dictaminó con ellos? Finalmente que se eligiera Puerto Natales, pero que todo el plan fuera enfocado a Puerto Edén. Y así es como se está haciendo. Y ya se está trabajando en el plan. El plan, como te decía, es a 8 años. La idea es que sean proyectos, no muchos proyectos, no una lista de supermercado con 150 proyectos, no. Sean 15, 20 proyectos, pero emblemáticos, potentes, y partiendo con servicios básicos, conectividad y programas de fomento, efectivamente, de desarrollo productivo, que también estos programas de desarrollo productivo, de fomento, pueden trabajar en paralelo partiendo. Va a depender de qué proyecto y qué programa. Por ejemplo, si es que es un restaurante en Puerto Dén, lamentablemente no se puede, que era justamente lo que hablábamos con el municipio, que el municipio ha recibido un par de solicitudes y las tiene que denegar porque no hay alcantarillado ya. Entonces, es algo fundamental. Y como te decía, ahora ya se está trabajando en eso. El gobierno regional, si no me equivoco, esta semana o la siguiente tendría que ya enviarle a la ciudadanía de Puerto Dén este plan para que ellos lo visen. Digo visen porque ya se ha estado conversando bastante con ellos, se ha tenido reuniones. De hecho, en marzo, abril, la idea era ir para allá, el equipo del gobierno regional, yo como subdere y parte del consejo regional, a hablar con ellos y también a exponerle el plan, pero por la pandemia no se pudo realizar, así que se ha estado haciendo vía telefónica, vía Zoom. De hecho, hace 2 semanas tuvimos con Víctor ahí un Zoom con todas las agrupaciones, que eso es bueno, todas las agrupaciones están trabajando, así que debiese ser ya una avisación, y ya con eso se enviaría a subdere a nivel central y de ahí ya a la dirección de presupuesto, a la famosa DIPRES, para que certifique esto. ¿Por qué es positivo además este plan? Una, porque trae un basal desde la subdere que son aproximadamente 1.800, 2.000 millones anuales, pero más que el presupuesto, que no deja de ser, es por la metodología. Hay una metodología que se ocupa en el servicio público para los que no manejen el tema, que lo lleva al Ministerio de Desarrollo Social, que da una recomendación favorable para los proyectos. Para esta zona es muy difícil tener esta recomendación por la lejanía, por la cantidad de gente que hay. Entonces, estos planes permiten que saquen una recomendación favorable a todo este tipo de proyectos. Así que es una muy buena noticia. De hecho, esperemos que ya el otro año parta este plan, y priorizando, como te digo, proyectos de alcantarillado y algunos de fomento, que ahí Víctor está trabajando arduamente para que salgan lo antes posible. Entonces, y a lo que iba es que ha habido mucha coordinación con la ciudadanía. Ellos están empoderados, saben, y además ha permitido saber bien qué es lo que se necesita ya, porque muchas veces la autoridad llega y dice, no, yo pienso que hay que hacer esto acá, y finalmente es algo totalmente opuesto. Así que es una muy buena noticia, que quizás no hemos hecho tanta difusión de este plan de rezago, pero porque el Estado lo ha dejado de lado históricamente, y finalmente se está tomando, el gobierno está tomando parte de esto
un plan a 8 años que va a dejarse, podría decir, con los servicios básicos como corresponde a Puerto Edén, y además con un desarrollo productivo acorde a lo que quieren ellos y también a lo que les compete como localidad. Bueno, me imagino, Víctor, quieres hacer algunos comentarios de lo que planteaba Jack, y además yo quisiera sumarte una pregunta que es lo que también vemos de repente en las participaciones ciudadanas de la política de fomento, y que tiene que ver con finalmente cómo conversan estas iniciativas entre una política que es una estrategia regional a futuro y también la contingencia respecto de la situación que se está viviendo en el país, en la economía, ¿cierto?, regional. Entonces, ¿cómo finalmente interactúan estas dos áreas? Una, ¿cierto?, la contingencia actual y ayudar en procesos de reactivación, y por otro lado, pensar en una estrategia futuro para la región de Magallanes. Tremenda pregunta, y me la robaste porque creo que le iba a mencionar, porque la verdad es que, entendiendo que muchas de las personas que eventualmente nos están viendo son emprendedores, son empresarios, empresarias, trabajadores, en que suena extraño hablar sobre procesos de estrategia regional a futuro cuando en este momento la contingencia se lo está comiendo todo. Hay personas que están muy, muy, muy complicadas y lo sabemos. Entonces, hablar de la estrategia a futuro no quita que el gobierno regional y diferentes CEREMIS, todos los servicios públicos están particularmente enfocados en ver diferentes temas. Entonces, primero dejar eso en claro. El que estemos conversando sobre estrategia no significa que la contingencia está total y completamente de lado. Gran porcentaje de nuestro tiempo, yo creo que desde octubre, de noviembre, se embarca, al menos de lo que me corresponde a mí, que tiene que ver con temas asociados a actividades productivas regionales, en justamente estos dos procesos que creo que estamos viviendo. El primero es de mantención o mantenimiento, es decir, es una definición mía, pero que tiene que ver con cómo hacemos para que el tejido productivo regional no se desarme. Estamos en una situación nunca antes vista desde hace 150 años o más. Cada día que pasa se va agrandando esta situación, y por lo tanto es cómo hacemos para entregar diferentes tipos de apoyo para que el tejido productivo regional no se desarme y aguante, sobreviva hasta el momento en el cual podamos reactivarnos. Y desde mi punto de vista, este segundo concepto, que es reactivar, es cuando ya tienes la capacidad de tener clientes. ¿Ya? Entonces, mantenimiento por una parte, que hay particularmente Cercotec, que está trabajando muy arduamente justamente en eso, cómo mantener el tejido productivo lo más intacto posible, aguantando para el momento en que tengamos los clientes para reactivar. Y tener los clientes dependen justamente de la situación sanitaria que tengamos como localidad, como comuna, como región, como país. Y que lamentablemente a nivel local se vio total y completamente afectada con el anuncio que salió a mediodía de hoy. O sea, mucha gente en este momento debe estar devastada asociado a la proyección que tenían particularmente trabajadores, empresarios, emprendedores, que veían de que estábamos justamente en un proceso de avance y nos pegamos un retroceso tremendo. Entonces, de nuevo, quiero simpatizar con el hecho de que estar hablando de temas estratégicos no significa que no estamos trabajando arduamente para ver cómo desde el gobierno regional, coordinándonos y articulando con el gobierno central, podemos ir en apoyo en estos dos ámbitos: mantenimiento ahora y formulando qué es lo que tenemos que hacer en la reactivación, cómo vamos a hacer que esa reactivación, en el momento que podamos hacerla, repito, en el momento que podamos hacerla desde el punto de vista sanitario, no ahora, cuando podamos hacerlo, se logre de la forma más eficaz posible. Y justamente para responder tu pregunta, lo que sobre todo están diciendo diferentes expertos internacionales que he estado siguiendo en conversaciones en diferentes webinars con expertos economistas de la CEPAL y del Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen de que justamente el desarrollar planificación a futuro entre todos va justamente a permitir ser más eficiente en el momento de poder reactivar. Porque lo que nos va a pasar es que el Estado de Chile, recuerden que finalmente los procesos de redistribución fiscal se hacen a través de
lo que la persona paga al momento de comprar y paga el IVA, y que finalmente los impuestos que todo el mundo está pagando, debido a la merma económica que estamos sufriendo ahora, la recaudación fiscal para los próximos años, me imagino que todos se lo imaginan, va a ser muy complicada. Por lo tanto, la cantidad de recursos para nosotros como gobierno poder redistribuir va a ser muy complicado. Y por lo tanto, en ese caso, la eficiencia es notable. Y por ende, en ese momento son las estrategias de mediano o largo plazo lo que nos van a decir, bueno, independiente del tema de mantenimiento y de reactivación, ¿dónde vamos a enfocar esos pocos recursos que vamos a empezar a recaudar, ojalá lo antes posible, para que la reactivación sea lo más eficiente posible, que la inversión regional y nacional haga que la reactivación sea eficiente? Y eso es un tema muy complicado y que tenemos que estar trabajando de todo punto de vista. Así que la política de fomento productivo independiente tiene esta sensación extraña de estar hablando de estrategia en un momento muy difícil. Sí es una herramienta, una de tantas, pero sí es una herramienta para poder salir y estar preparados para el momento de reactivarnos, tener claro hacia dónde y cómo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos casi en la hora, se ha pasado volando. La verdad es que a mí igual me gusta hablar mucho de todos estos temas. Nada más ya para ir cerrando, Jack, si quisieras dar un mensaje final para ya ir cerrando este webinar. No, agradecer a ustedes por la invitación para dar a conocer qué es lo que hace la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ya que desde que yo al menos asumí, uno de mis objetivos ha sido y es y seguirá siendo dar a conocer qué es lo que hace la Subdere, porque hacemos bastante, pero obviamente es una institución que no se ha dado a conocer mucho en el transcurso de los años anteriores. Entonces me gusta poder contar y que sepan qué es lo que es la Subdere, así que agradecer eso. Quedaron bastantes temas, obviamente tendríamos para rato, así que feliz de venir de nuevo. Un punto antes que terminemos, que era por lo que decía Víctor también de aprovechar los recursos, y vuelvo a lo de antes, de que muchas veces se critica que no hay recursos. O sea, la Subdere, como bien decía, maneja recursos en estas provisiones que son de servicios básicos. Entonces nosotros podemos financiar hasta el 50% de proyectos al gobierno regional sin límite ni sin tope, pero obviamente el gobierno regional tiene que estar coordinado con la Subdere e informar. Y cuando yo asumí me di cuenta que no se estaban ocupando estos recursos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es que el gobierno regional tenía un proyecto de alcantarillado para acá, para Punta Arenas, de 2.500 millones de pesos, se ocupaban esos 2.500 millones de pesos en el fondo regional, 100%. No se pedía la Subdere. Nuestra región, y finalmente la Subdere, ¿qué hace? Igual gasta la plata, pero la gasta en otras regiones porque el fondo de la Subdere es a nivel nacional. Entonces pelean todos los gobiernos regionales estos fondos. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo, trabajando para aprovechar estos recursos y que el gobierno regional pueda, por ejemplo, si hay un proyecto, como decía, de 2.000 millones de pesos, nosotros podamos dar hasta el 50%, que son 1.000 millones de pesos. Entonces le damos 1.000 millones al gobierno regional y en vez de 2.000 gastan 1.000 nomás, y esos otros 1.000 lo pueden gastar en otro proyecto. Entonces, por eso la Subdere igual ya está trabajando hace tiempo en darle más fortalecimiento para que tengan mayores recursos. Entonces, esas son cosas que igual yo lo recalco harto para que sepa igual la ciudadanía y pueda presionar muchas veces, sea la autoridad que esté y diga, bueno, si no hay recursos, pídale a la Subdere, o vean por qué han gastado, le han preguntado a la Subdere qué ha dicho, en qué proyecto está gastando la Subdere. Y así que eso para no alargarme más. No, está bien. Víctor. Bueno, agradecer sobre todo a los que nos escuchan, que ocupan su tiempo en estos diálogos productivos, que esperemos sean lo más entretenidos, lo más cercanos posible, porque no es fácil hablar para quien no está dentro del aparataje público, extraño.
pero es necesario, es necesario. Creo que hacer una mejor política global se traduce en poder conocer en lo que estamos cada uno y las funciones que se tienen. Así que agradecido, sobre todo a la gente que nos está escuchando. Y bueno, bajo la situación y la contingencia particularmente actual del aumento de casos que nos ha llevado a una nueva cuarentena, nada más que mencionar que la responsabilidad individual, somos todos responsables, servidores públicos, comunidad, autoridades, en lograr en conjunto que esto pase, dejarlo atrás y retomar el escenario que todos queremos para poder desarrollar. No sacamos nada de estar desde nuestro escritorio, encerrados en nuestras casas, visualizando lo que va a hacer la región a futuro. Sí que depende de todos de nosotros, nuevamente digo, autoridades, servidores públicos, comunidad, ciudadanía, empresarios, todos, para que de alguna u otra forma derrotemos esta maldita pandemia y de esa misma forma podamos continuar y con la planificación que corresponde y que espero que estamos haciendo, subirnos a la cresta de la ola rápidamente, ser de los primeros que nos subimos a la cresta de la ola. Yo no soy surfista, pero acuñando ese término, para que de esa forma todo lo que se viene de las transformaciones tecnológicas, digitales y el tremendo potencial que tiene esta región para poder desarrollarse en temas que tradicionalmente no le hemos puesto el foco, existen muchas posibilidades, se está haciendo mucho al respecto, así que cuidémonos todos, cuidémonos entre todos, para poder seguir y trabajar en la región que queremos a futuro por nosotros y particularmente por nuestros hijos, los que somos padres, sobre todo ya que fue padre hace muy poco. Así que muchas gracias por su tiempo y estamos en próximamente en unos nuevos diálogos productivos. No voy a ser yo, obviamente, van a ser otros, pero siempre teléfono y la conexión abierta para quien quiera conversar en este momento a través de un café virtual o un mate, no aún mejor, para hablar sobre el proceso de descentralización y fundamentalmente fortalecimiento a la regionalización. Bueno, muchísimas gracias. Respecto de la política de fomento, mañana estamos en Timauquel, en la provincia de Tierra del Fuego, así que a partir de las 3 de la tarde ya hemos tenido varios inscritos y la próxima semana en Laguna Blanca y Natales. Así que seguimos avanzando en el desarrollo de la política de fomento productivo, buscando la mayor participación de personas vinculadas a la actividad productiva, vinculadas a la ciencia y la investigación, y construyamos juntos la región que queremos, tal como hemos elaborado en la política de fomento productivo. Así que muchísimas gracias por todo, gracias a ustedes, gracias Jack, gracias Víctor, gracias a las personas que se conectaron a ver el webinar en vivo y también a los que se van a conectar después a verlo en otro momento que les quede más disponibilidad. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Estén muy bien. Chao.